presento, mi nombre es María del Alma Concepción Rodríguez. Tengo un trasfondo en ingeniería química y gerencia ambiental y el doctorado que estoy cursando es en ingeniería civil, enfocado en recursos de agua, específicamente aquellos que rodean Puerto Rico. Esta presentación la estaré dando en los próximos días y como menciona el doctor Rosario, queríamos presentarle para los avances para que se enteren también. Les voy a dar un poquito de Spanglish porque el doctor Rosario me dijo que estaba bien y pues yo la tengo dominada ya en inglés, poquito menos en español, pues los términos típicamente son más prácticos para mí en inglés. Así que les presento el título de la presentación: Water Quality Risks in Coastal Regions, Evaluating Seasonal Nutrient Variations from Primary Effluent Discharges. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí una imagen global en donde estamos enfocándonos, está enfocando esa línea roja en el subtropical y tropical area del mundo. Dígase específicamente el Caribe, es en el que nos vamos a estar enfocando y les estaré hablando más adelante. Y como bien sabemos, ustedes que son nuestros vecinos, esta área siempre está dominada por dos épocas que son la época seca y la época de lluvia. Estas dos épocas, la época de lluvia, que también se le conoce como rainy season, es aquella que pues típicamente ocurre desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre, y esta también coincide con la época de huracanes del Atlántico, que ocurre desde junio hasta más adelante, igualmente en noviembre. Esta está dominada porque tiene la mayor cantidad de precipitación anual en comparación a la otra época, que es la época seca, en donde esta pues sí ocurre en los otros meses del año, dígase típicamente entre diciembre hasta abril. Esta época tiene mucho menos precipitación que pues la época lluviosa. Estas dos épocas se distinguen principalmente porque la precipitación es bien diferente en ambas épocas por las temperaturas que se pueden sentir durante ellas y a veces hasta por los patrones de viento. Como vemos en pantalla, nos vamos acercando entonces un poco más al área del Caribe, como los mencioné, y al lugar en donde llevo a cabo el estudio. Ahora van a ver que dice, estamos acá en el punto rojo a la izquierda, pero pues es porque la presentación es allá arriba en St. Louis, pero la localización sabemos que ustedes están más a donde está el puntito marrón, que es en donde entonces está más allegado al lugar, que es Puerto Rico. Puerto Rico está rodeado por dos cuerpos de agua grandes y estos cuerpos de agua reciben descargas de plantas de tratamiento primario de lo que son de 6 plantas. Estas 6 plantas, hay 5 que están al norte, que lo podemos ver en pantalla, que son 5 de las 6 plantas que hay de tratamiento primario y una que descarga al sur. Estos cuerpos, hacia el norte tenemos el Océano Atlántico y hacia el sur tenemos el Mar Caribe. Estos están impactados y reciben estas descargas hace muchos años y ellos están en ley porque, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues están cumpliendo. Sin embargo, ellas al solamente tener un tratamiento primario, ellas solamente tratan esas aguas residuales para lo físico, ya sea paños, ya sean sólidos, pedazos de madera, todo lo sólido, pero no lo tratan para lo físico, para lo químico o para lo ambiental, lo biológico, quise decir. Y ahí es que entonces entra este estudio que se enfoca en el objetivo de determinar si estas dos épocas, sea la época seca o la época mojada, tiene algún tipo de influencia en los nutrientes. Esos nutrientes, me refiero al nitrógeno y el fósforo, que son aquellos que no se tratan en estas plantas de tratamiento primario, siendo que son microscópicas, pero sí están presentes porque están presentes básicamente en todo lo que podemos pensar, desde jabones, detergentes,
El fósforo también, que lo utilizan en diferentes tratamientos de plantas, hasta en industrias farmacéuticas. Y el objetivo, como iba diciendo, que se enfoca en determinar entonces el impacto de estas diferentes épocas en los nutrientes para aquellas aguas que reciben efluente primario de alrededor de Puerto Rico. En la metodología que entonces he estado implementando tiene dos partes primarias, dos partes principales. Esta que es la primera, que se enfoca en unos muestreos de agua que se llevan a cabo dependiendo del permiso de las plantas de tratamiento primaria, porque todas ellas tienen una época diferente en la que se tiene que regular, en las que se tienen que llevar a cabo estos muestreos para mantener el cumplimiento y puedan seguir descargando a los cuerpos de agua alrededor de Puerto Rico. Estos muestreos ocurren en los puntos que les especifiqué, pero en el agua, mar adentro. Dígase, típicamente ocurren entre 5 a 7 puntos específicos que tienen sus coordenadas porque ya están establecidas para cada permiso de cada planta. Estos resultados se cogen las muestras de agua, los resultados se administran entonces mediante unos laboratorios y se entonces generan los reportes de cumplimiento para la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Los muestreos se están llevando a cabo desde el 2007 y en este estudio he recopilado datos de 13 porque uno de los años que quería utilizar para comparativa no se puede utilizar por los huracanes Irma y María que impactaron la isla y entonces esos resultados definitivamente no se pudieron llevar a cabo porque el muestreo no se llevó a cabo. Como segunda parte de la metodología que he establecido para el estudio es generar un método de interpolación para entonces utilizar esos datos de esos laboratorios como base para el método estadístico, que lo que hace es analizar y proyectar una distribución espacial, dígase en un espacio de tierra. No es típicamente el temporal porque no lo tira generalmente así. Uno tendría entonces que analizarlo y ahí es que entra el factor de los años de lluvia y el año del muestreo en donde se hizo durante tiempo seco o tiempo mojado. Este método de interpolación Kriging lo que enfoca es en utilizar esos resultados, esos datos que se recopilaron y entonces provee estimados basados en esos datos que no fueron recopilados. Y alimenta y define un gradiente espacial que lo van a ver en las próximas laminillas para que vean entonces cómo es que se interpola y se puede entonces visualizar ese gradiente mediante la interpolación que hace este método utilizando el software de ArcGIS Pro, es el que utilice. Aquí les demuestro y les enfoco un poquito más a lo que es el lugar del estudio, es la planta de Carolina, de la planta de primaria de Carolina, y aquí les muestro entonces lo que es el límite, que si ven está como en color marrón y tiene unos diferentes puntos, que esos puntos son los que les mencioné previamente, que es en donde se toman las muestras. Se sale en una embarcación y se toman las muestras ahí mismo dentro del mar. Este límite que pueden ver está establecido para cada planta de tratamiento primario y ahí, como vemos, es el de Carolina. Esta planta la tomé en consideración porque además de que es una planta grande que descarga mensualmente alrededor de 45 millones de galones por día, está diseñada para unos 90 millones de galones por día. Dígase que aunque no llega a esa cantidad, sí está diseñada para ello y entonces eventualmente puede llegar a excederlo porque, como le mencionaba el doctor Rosario antes de presentarle, la población va a seguir creciendo, las descargas van a seguir creciendo, todo va a seguir aumentando y este estudio es relevante para ello, para poder analizarlo y ver cómo se puede detener o mitigar los impactos que estas descargas con estos nutrientes están teniendo en los cuerpos de agua como el Océano Atlántico o el Mar Caribe al sur de la isla. Estas aguas que reciben las cargas de tratamiento primario son conocidas como Class SB Waters y son esas que están determinadas como las que en donde ocurre
primary and secondary recreational activities, dígase que puede que la gente esté nadando, puede que esté en el jet ski, como también puede que estén en una embarcación. O sea, se utiliza para ambas actividades. Igualmente, también se consideran como esas aguas en donde hay especies en peligro de extinción o que están siendo amenazadas a que caigan en ese límite, en esa extinción, en esa extinción. Y aquí entonces les presento ese límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, cuando empiezo entonces a generar esa distribución espacial utilizando el método de interpolación Kriging, surge esta superficie estimada y ahí podemos ver entonces ese como gradiente, diferentes tonalidades de azul, porque por lo menos para este primer ejemplo se los estoy mostrando en azul, pero mediante vayamos hablando de los diferentes parámetros, pues cambia el color. Pero lo importante es notar que hay diferentes tonalidades para ese color principal. Y entonces podemos ver las diferencias desde el color más claro, que es en donde entonces los valores son los más bajitos, hasta entonces la tonalidad más oscura o mediana, que entonces significa que hay mayores valores en esa zona, en esa región. Pues mediante iba generando este espacio superficial, voy notando y pues me hago la pregunta, ¿y si genero entonces un límite más amplio para ver si hay alguna diferencia? Y cuando hago eso y lo que añado es un buffer de 1 kilómetro, que es el que pueden ver en entrecortado blanco, es aquel límite entonces que digo, vamos a ver si hay alguna diferencia entre lo que estamos generando, la información que estamos generando dentro del límite versus el límite afuera. Y aquí pueden ver que no hubo cambio. Dentro no hubo, se los voy a mostrar de nuevo cómo nos mantenemos igual adentro del límite principal, que es aquel que está regulado por la Agencia de Protección Ambiental, versus aquí el otro límite, que es uno de mayor interpolación, por decirlo de alguna manera, porque tenemos el que tiene los datos y sí está generando información desconocida basándose en la conocida. Pero si queremos visualizar un poquito más amplio digamos, el fate en donde terminan estos parámetros, estos puntos, estos nutrientes, pues vemos que sí, que siguen continuándose más o menos igual en el mismo patrón que estamos visualizando. Ya entrando entonces a los resultados, voy a presentarles diferentes imágenes y los estimados de las superficies para 4 parámetros. Los primeros 2 que le mencioné, que son el nitrógeno y el fósforo, y también les voy a presentar imágenes del clorofila y de turbidez. Les presento imágenes, pero también les incluí los valores de las concentraciones, por ejemplo, de nitrógeno total, para que veamos que los valores y también entendamos un poquito más cómo es que no necesariamente estaban en el mismo rango en la época mojada versus la época seca. Y también podemos notar que aquí les presento pues los 13 años, bueno, los 14 años que les dije, sin incluir obviamente el 2017 porque no hubo monitoreo ahí. Lo importante de esto también es notable que uno considera que si hubiese habido este tipo de estudio desde un principio o se considerará viable, pues en épocas como el 2017 se puede entonces hacer estos análisis para ver si esos eventos sobrenaturales están afectando de peor manera o cómo se están comportando estas descargas, estos nutrientes en las aguas, en esos eventos tan impactables y tan variables. Ya moviéndonos entonces al fósforo total, que es otro factor que consideramos porque típicamente es un nutriente limitante para el crecimiento del que les mencioné anteriormente, del nitrógeno total. Es uno que alimenta mucho la eutrofización, que es la proliferación excesiva de algas marinas, igualmente el nitrógeno, pero como este limita el crecimiento del nitrógeno típicamente, pues por eso lo consideramos como dentro de los 2 nutrientes más conocidos y que más impacto tienen cuando se viene a hablar de descargas de efluente primario. Continuando entonces el parámetro de clorofila, como les presento, vemos las diferentes tonalidades de los colores, en este caso del verde, y vemos como no necesariamente la época
lluviosa fue la que en donde se encontraron los valores más altos, sino que en la época seca también hubo uno de los valores más altos, hablando del 1,34 que vemos en pantalla de miligramos por litro, que también tuvo ese impacto. Y no fue necesariamente lo que uno necesariamente va a pensar, que los valores más altos van a estar siempre en la época mojada, porque es ahí cuando todo se mueve, todas las descargas, ya sea de las plantas de tratamiento primario y las descargas naturales de los ríos, van a estar impactando estas aguas. Pues no, en la época seca también hubo un valor alto para considerar. Y la clorofila la incluyo como parámetro importante porque es un parámetro físico. Ese sí, típicamente se puede hasta ver fácilmente en el agua. Y es uno importante a considerar porque típicamente surge en base al nitrógeno total y al fósforo total, porque es uno que entre ellos dos, la clorofila es una que se alimenta mucho de esos dos nutrientes. Y ahora entrando en el cuarto parámetro, tenemos la turbidez, que es otro parámetro físico. Igualmente podemos ver las tonalidades variables y también notamos lo que les menciono, que las tonalidades pueden cambiar en una época, pero en la otra no. En esta sí se ve que su época más fuerte, la que revolcó, por decirlo así, más lo que es la turbidez en el agua, fue la época mojada durante el 2011 y el 2013, que el valor de turbidez de 6,6, el más alto, NTU, el más alto que entonces se reportó y se consideró. Y es uno que como la turbidez es física, también se puede ver, es notable, es visible al ojo, no es como el nitrógeno y el fósforo, que son microscópicos. Entrando entonces ya a la discusión y como resumen de lo que ya les comento de los resultados, el nitrógeno total y la turbidez se mantuvieron en los valores más altos durante la época mojada, ya sea por las escorrentías excesivas, porque haya habido hasta mezclas de las aguas pluviales con las aguas residuales y entonces haya habido más descarga de fuera de lo normal, y la turbidez igualmente relacionado a esto, pero incluyendo el factor de que esas escorrentías entonces llevaban más sedimento de lo normal y también alzaban esos sedimentos ya en el área del estudio. Pero en la época seca, entonces hubo la diferencia de que esos que estuvieron más altos durante la época mojada tuvieron sus resultados en la época más, tuvieron sus resultados más bajos, cosa opuesta a lo que les mencionaba, que entonces durante la época seca ellos el fósforo total y la clorofila fueron los más altos y tuvieron los resultados y las concentraciones se encontraron aquellas más altas durante esta época, ya sea porque las concentraciones en los efluentes eran más altas, había más movimiento, había más dispersión de los sedimentos o mayores descargas de la agua. Y también la clorofila típicamente se alimenta de que si hay más fósforo, pues surge a tener como más tiempo en el agua, más retención de ese nutriente, y ahí es que entonces entran los factores a considerarse, si es más conveniente limitar el nitrógeno o el fósforo, o cuál de esas dos nutrientes es más contraproductivo o tenga un impacto más negativo que el otro. Ya entrando entonces a las conclusiones, esta variabilidad de las diferentes épocas, podemos notar que sí tienen sus impactos y sus implicaciones ambientales alrededor de la zona de estudio, y tenemos que considerar lo que ya entonces les estaba hablando previamente en la tabla, que esas épocas mojadas son aquellas en donde tenemos los mayores valores de nitrógeno total y de turbidez, y estos son los que alimentan a que haya peor calidad de agua, a que entonces la penetración de la luz afecte a las aguas y esas especies marinas que están a niveles más bajos no pueden recibir la luz del sol que necesitan para su crecimiento y sus ciclos naturales, igual que eso afecta entonces los niveles de oxígeno y la vida de marina que se encuentran en esta agua, y alimenta también a la eutrofización que también tiene su relación con los valores altos
de fósforo y de la clorofila, que son también los que se relacionan con esas algas marinas que podemos encontrar, que mediante haya más presencia de esas algas marinas, los niveles de oxígeno disminuyen y entonces ahí es que las algas marinas mueren, se descomponen y también de igual manera afectan esa vida marina. Y por consiguiente, se afecta la vida marina, nos va a terminar tocando a aquellos que andamos compartiendo o pasando por esa agua. Y entender este tipo de dinámica por las diferentes épocas que ocurren es crucial para el manejo de este tipo de efluentes que sea que a lo mejor se mantengan descargando esto, pero que entonces se les restrinja a descargar tanto parámetro, tanta concentración de estos parámetros, porque si no, entonces no podemos ni lograr mitigar la degradación de la calidad de agua de esta descarga. Ya más adelante, con mi estudio, lo que estamos enfocados es en continuar integrando este tipo de métodos para analizar la calidad de agua alrededor de la isla y entonces evolucionar esa manera en que continuamos estudiando los recursos de agua utilizando datos satelitales de remote sensing para nuestro beneficio, porque hay muchos datos disponibles, toda esa información está disponible, está abierta al público, pero no se está utilizando de manera efectiva para analizarla, estudiarla y entonces accionar a ellas y poder entonces mitigar o- o evitar que ocurran peores situaciones o escenarios en la vida marina en esos cuerpos de agua alrededor de la isla, porque debemos continuar estudiando la importancia de la resiliencia de los recursos de agua, que son los que nos van a seguir administrando y proveyendo ese recurso importante para la vida humana. Y aquí les dejo mi información, mis contactos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y esa sería la presentación. Bueno, excelente. A ver qué dicen los compañeros. Fernando González, ¿qué te parece la presentación? Ah, mira, una lluvia ahí de manitas. ¿Qué dice Fernando de la presentación? Presidencial. Entonces, esos nutrientes, eso es lo que causan el micrófono abierto. Nos causan bastantes inconvenientes de salud, calor, etc. Pero podría aportar esto positivamente en nuestro caso y a la vida cotidiana de San Francisco. Ok, déjame confirmar la pregunta. La duda viene de que esas micropartículas del polvo del Sahara, usted tiene la duda si los nutrientes se relacionan a ella o alimentan que se prolifere tanto en los cuerpos de agua de ustedes. Positivamente, no creo que sea positivamente necesariamente porque mediante lo que es porque esto está fuera de lo que típicamente estudio, pero lo que he escuchado es que he leído es que el que esas partículas, obviamente, por su naturaleza, van a terminar en los cuerpos de agua y por su peso van a ser como los sólidos suspendidos que les mencionaba de la turbidez, y ellos entonces se adhieren probablemente a los nutrientes y terminan entonces en el fondo del mar, cosa que no debe ser bueno para la naturaleza y los ciclos que ocurren, porque tanto sedimento entrando a los cuerpos de agua no tienden a ser positivos para esos ciclos y esa vida marina
porque ellos viven con lo que ya tienen, no necesariamente con más o en exceso. Ok. Pero pues Pero, eso está fuera de mi scope, digamos, pero puedo entender y puedo relacionar lo que he leído con esa duda de usted. Ok, Joeri Rodríguez. Sí, saludo y felicitar a la distinguida por una excelente presentación que estuvo. Gracias, maestro, por traerle este tipo de enseñanzas a nosotros. Bien, mi pregunta va relacionada con lo que es qué tipo de gestión, ¿verdad? ¿Qué estrategia tienen ustedes para gestionar el tratamiento de la influencia primaria, ¿verdad? Que podría implementarse para mitigar el riesgo de eutrofización, ¿verdad? En regiones costeras, considerando las fluctuaciones, ¿verdad? De las estaciones y su impacto de la biodiversidad marina y la salud humana. No sé si tienen algún tipo de estrategia que estén implementando para la misma. Al momento no, porque la eutrofización, por más que sea, es un tema que no es que lo consideran tan presente en las costas. Se considera más presente en los lagos y hasta el momento se ha enfocado en los lagos y pues en esas algas que se proliferan en los lagos, porque como esa agua está más estancada que lo que es las regiones costaneras, pues al momento no se ha considerado ni nada. Yo, pues surge este estudio porque yo trabajo haciendo ese tipo de muestreo y, y me parece siempre interesante cómo es que nosotros seguimos descargando tratamiento primario, que lo que incluye solamente lo físico, pero no alimentamos la eutrofización, que es algo que como quiera está presente, porque en las costas sí hay movimiento, pero no hay tanto movimiento, no hay tanto movimiento externo o mar adentro. Me estoy ahogando, perdóname. Que tengo el aire dándome. Pero hasta el momento no existe ni remediación ni se ha considerado realmente. Ok, entonces ahí mismo, conectando con eso mismo, por lo menos en su experiencia, en el poco tiempo que usted estuvo haciendo su estudio, ¿qué personal? Porque tú me dijo que solamente se hacen cuando es en aguas estancadas como lagos y cosas así, pero en lo que usted pudo visualizar, ¿qué usted cree que se podría hacer en ese caso? O una idea que usted pudiera quizás pasarse a los organismos gubernamentales para quizás tratar de mitigar lo más eh, mínimo, pero por lo menos algo en ese caso, por lo menos algo que usted haya visto diferente, que usted cree que se pudiera hacer. Yo creo que todo debe de implementarse desde un punto regulatorio, porque sí hubo una época en donde, por ejemplo, empezaron a salir, a surgir muchos detergentes utilizando fósforo. Y ahí es en donde, aunque no está en este estudio, pero pues de ahí es que viene ese exceso de fósforo o de nitrógeno en ciertos cuerpos de agua en Estados Unidos. Y se deben a que muchos detergentes, su prime material era fósforo. Entonces, a medida que se fueron implementando algunas consideraciones, pero estatales, no en Estados Unidos completo, que por eso pues nosotros nos dejamos llevar por lo que ellos establezcan en sus regulaciones, pues diría yo que todo debería empezar por alguna reglamentación que diga, no, los límites deben de ser menores, porque si no se empieza desde allá, no se puede hacer nada, la gente no va a cambiar su manera o sus recursos, sino es que lo implementan gubernamentalmente. Bien, excelente, gracias. Ariel González. Buenas noches. Agradecer la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Gracias al maestro y a la panelista. Mi pregunta es básicamente sobre los criterios, la metodología más bien utilizada, y si pudiéramos replicar esa misma metodología en cuerpos de agua a lo interno de la isla, siendo que nosotros como una isla también mayormente tenemos muchos cuerpos de agua. En mi caso particular, tuve la oportunidad de colaborar con una investigación similar en la ciudad donde resido, San Francisco de Macorís, haciendo una investigación, pero
los criterios, básicamente los parámetros que se medían no eran tantos, siendo que todos estos cuerpos de agua están arropados por una gran cantidad de habitantes, poblaciones muy elevadas, y saber si esa metodología pudiéramos replicarla y tomar en consideración el hecho de que qué tanto pudiéramos tomar como buffer la distancia, ya que usted presentó que lo hacían a 1 kilómetro. Si esos parámetros pudieran ser estándares, pudieran modificarse, y si efectivamente el método de interpolación que usted utilizó, el kriging, entiendo que es más por la parte geoestadística, y aunque hay otros métodos que regularmente utilizamos, o el más común, que se ve que el IDW, el de... Exacto, sí. Entonces, saber sobre su parecer, por qué entonces esta metodología de interpolación por encima de la otra. Ok, sí, entiendo que se puede utilizar este mismo tipo de metodología, por ejemplo, hasta para agua subterránea. He leído que se ha utilizado específicamente porque lo que se necesitan son ciertos puntos, como le mencioné. Este método provee datos estimados utilizando ya puntos muestreados para generar entonces esos datos de los puntos no muestreados. Porque si, por ejemplo, si se toman muestras de agua subterránea en 5 puntos estratégicos, pues se puede entonces generar esa superficie estimada para ver entonces cómo se va comportando y se ve ese gradiente. Y los parámetros que escogí fueron principalmente, no necesariamente tienen que ser los mismos en todos lados, porque yo me basé en eso por el hecho de que estas plantas de tratamiento primario no consideran el nitrógeno y el fósforo, y mediante seguir leyendo, sigo viendo que estos son importantes porque pues alimentan a las algas marinas que ellas ya cuando su vida se les acaba, ya ellas van entonces acumulando el oxígeno y los niveles van disminuyendo y van afectando entonces esa vida pues costanera, no solamente en los lagos o en los ríos que hay en Puerto Rico. Así que sí, le confirmo que definitivamente no tiene que ser solamente un área costanera, puede ser incluso en puntos como ríos, pero el hecho de los ríos ahí pues es más complicado porque el agua se mueve de una manera particular, la morfología y los niveles y ahí los caudales pueden variar y pueden hacer que ese factor influya los resultados, pero en cuerpos de agua como lagos y como áreas de agua subterránea sí los pudieran utilizar. Y los parámetros eso yo diría que pueden hacer a su criterio en base a lo que quieren considerar o analizar. Y el método de utilizar el de Kriging en vez del de IDW, porque es estadístico, es principalmente estadístico. No se deja llevar necesariamente como el de IDW que no considera errores. El de Kriging sí considera errores y considera el espacio en donde está siendo analizada el área. Bueno, gracias por la respuesta. Sí, hacía la pregunta del hecho de los ríos precisamente porque, como usted habló de dos épocas, tanto la época seca como la época de lluvia, sabemos que los ríos regularmente tienen su época, 3 épocas, bueno, la de estiaje, la de cauce normal y la de desborde. Y tomando en consideración que nuestra isla, similar a la de ustedes, siempre está siendo embestida por fenómenos climáticos y en muchas ocasiones fenómenos climáticos extremos, ver un poquito esa parte. Pero Sí, sí, ahí tendrían que haber, pues, considerarse otros factores, y a lo mejor ver qué tanto influyen o no, hacer algún tipo de análisis estadístico previo a ello, como para ver si hay algún cambio o algún impacto por, pues, cómo se comportan los ríos. Pero se pudiera definitivamente analizar igualmente, sino que tendría que haber un análisis previo. Yajaira, Yajaira. Está en mute. Robert Wilson Rodríguez. Buenas tardes, compañeros. Saludo especial para la panelista María y gracias a usted, profesor, por traernos este tipo de contenidos. Bueno, mi pregunta es si
si este estudio de alguna manera podría servir para determinar qué tanto inciden el vertido de estas aguas en el océano con esta cantidad de nutrientes. Sí, ¿qué tanto ha incidido esto en el aumento que hemos visto en los últimos años en la producción de sargazo en nuestra zona, en nuestra región? Y si tu estudio también contempla las posibles soluciones para el tratamiento de esta problemática. Gracias por la pregunta. Todavía, pues, el estudio está corriendo. Como les mencioné, todavía me falta implementar datos de satelitales basados en imágenes satelitales, así que todavía está en progreso, pero sí pudiera contemplar, pues, una solución o una posible solución o mitigación, como creo que Joeri mencionó, que si había algo, y yo diría que siempre debemos pasarnos y empezar por los regulatorios, porque si no, la población no va a hacer caso si no hay un cambio desde el gobierno. Pero la primera pregunta era, ay, me desligué de la primera, ¿y cuál era la primera? Sobre las incidencias que tienen o han tenido el vertido de Ok, estas sí, aguas en el aumento de la el producción de sargazo. sargazo. Sí. Yo, pues no lo he considerado, no es que me he topado con el tema, tampoco he leído del tema realmente. Entiendo que ese es otro tipo de alga marina, esa es una alga marina específica que surge mediante, pues no te puedo decir necesariamente el proceso, pero no he visto que tiene algo que ver necesariamente en lo que he leído. Juan Luis Amarante. Bien, buenas tardes. Gracias, María, por compartir la experiencia con nosotros. Justamente había cuestionado algo por el chat, justamente sobre el sargazo, pero me llega otra inquietud. Y es si, aunque no sea el objetivo del análisis, pero quizá de manera indirecta lo ha podido ver, si existe alguna diferencia entre las temperaturas estacionales y el cómo se comportan los nutrientes en el vertido. Sé que no es directamente el objetivo del estudio, pero quizás de manera secundaria pudo haber encontrado alguna información dentro de la investigación. Típicamente las temperaturas porque sí también lo incluí en el listado de datos pues, que establecí luego de leer los reportes de la agencia regulatoria, pero típicamente las temperaturas no variaron tanto. No hubo un punto o un dato que sobresaliera como para yo decir, esto vale la pena. Sí, obviamente las temperaturas varían, pero realmente se mantienen típicamente en lo mismo, en 27. No es que suben muchísimo. Yo creo que no vi un número mayor a 32. Así que no, hasta el momento no la he tomado en consideración como para eso. Sí entiendo que con, por ejemplo, los datos de imágenes satelitales es un factor que puedo considerar a ver si hay algún área en donde se distribuye de una manera que sobresalga o que haya como ese tipo de hotspot que yo diga, pues mira, aquí habían típicamente más valores altos que en otra época, pero hasta el momento por un dato puntual no lo noté como algo sobresaliente. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ha sido muy interesante la presentación y las preguntas que han hecho. Yajaira iba a preguntar algo, pero sí. Parece ¿En qué nos beneficia las algas marinas? No nos benefician. Ajá. No nos benefician realmente porque ellas surgen, se forman por la presencia excesiva de nutrientes. Dígase típicamente y mayormente es nitrógeno y fósforo, pero también hay otros factores, hay amonio que a veces también se alimenta y forman esas algas marinas. Esas algas marinas cuando están en exceso, pues ellas mueren. Al morir en exceso o esa cantidad tan excesiva, ellas consumen el oxígeno y le consumen entonces el oxígeno a la vida marina que hay más abajo, Okay, no. ya de cuerpo de agua, así que no nos beneficia. Okay. Muchas gracias, María.
Joeri, sí, Maestro, tengo otra preguntita basado a que hemos hablado, ¿verdad?, sobre la investigación per se, pero no sé si es una cuestionante de todos en un momento, pero ¿qué tipo de instrumento utilizamos para hacer el muestreo de toda esta investigación que usted hizo en los cuerpos de agua? Dígase si utilizamos algún tipo de instrumento topográfico, si utilizamos algún tipo de instrumento que mida la temperatura climática, etcétera, etcétera. Gracias. Los muestreos son un proyecto completo que pues no lo incluyo porque entiendo que no es tan necesariamente relevante, pero sí son equipos como CTD, el que se usa, que ese mide pues conductividad, turbidez y profundidad. Las botellones en donde entonces es un equipo como una roseta, que es aquella que utiliza unos botellones gigantescos que están esterilizados y todo. Entonces ahí es en donde esa roseta se introduce al cuerpo de agua y después de ahí es en donde se sacan las muestras. ¿Qué otro equipo así con nombre per se? No me acuerdo. Lo tengo en algún sitio anotado. Si te interesa, te los puedo enviar. Pero así de mi mente, pues no me acuerdo. No, digamos que hasta el momento, pues como no es el enfoque necesariamente, pero pues sí lo tengo presente cuáles son por escrito. Bien, cerrando ahí mismo. Lo que pasa es que como tú delimitaste el perímetro de donde tú hiciste tu estudio, ese perímetro fue delimitado por algún tipo de Sí, el que estaba en color marrón, ese es delimitado por la Agencia de Protección Ambiental. Eso lo establecen ellos en el permiso de descarga de la agencia, que es esa agencia regulatoria que entonces es el que pues manda sobre esas descargas y da la agencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. Ok, gracias. Sí. Que esos son métodos que están establecidos por la EPA y esos métodos de laboratorio también están establecidos rigurosamente por ellos, que no es que es algo, esa parte de la metodología yo no la establecí. Eso es algo que ya está establecido, tiene su formato, su Standard Operating Procedure y todo. Así que ahí no es que yo no formo parte de esa metodología que yo establecí. La última pregunta de Freddy. Ok, buenas noches, profesor. Buenas noches, María. Muchas gracias por sacar su tiempo para presentarnos este tema. Tú mencionaste algo muy importante, que es que el exceso de nutrientes desencadena una proliferación masiva de las algas. Entonces, ya que esto afecta a los organismos marinos, ¿abarca este estudio tuyo esa parte que afecta la vida marina? O sea, ¿qué tanto afecta la vida marina? Al punto que he llegado es a ese que afecta al oxígeno y los niveles de oxígeno y cómo esa proliferación excesiva y la causa de la eutrofización toca, pero no he adentrado más en el tema. ¿Qué vida marina? Sé que hay vida marina. Hay mapas establecidos que identifican, mira, en esta área hay esta especie o estos corales. Y sé que esa es como el blanqueamiento de ciertos corales que hasta el momento no hay nada identificado, pero no podemos decir que necesariamente no hay nada identificado, sino es que no hay datos recopilados. Sí sé que hay vida marina ahí y puedo identificar una que otra, pero ¿qué tanto afecta? Pues eso realmente estaría fuera del estudio hasta el momento, porque el enfoque es generar la metodología para integrar dos métodos, siendo el de recopilación de muestras de agua con el de datos de imágenes satelitales, para entonces hacer como un método, un monitoreo de agua más completo y que considere más datos y no solamente datos durante un evento de 2 días en donde se recopilaron muestras de agua durante 2 días y ya no se vuelve a considerar hasta el próximo año. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a María del Alma Concepción, que nos ha hecho su presentación.
ha parecido genial. Luego tendremos algunas actividades. Creo que fue Fernando que grabó la presentación. Perfecto, está bien. Bueno, pues nada, queden bien y seguimos en comunicación. Aquí Muchas gracias a todos. En el chat quedaron algunas preguntas escritas. Si la quiere copiar para que queden a ti ahí. ¿No se puede bajar la conversación completa? No sé cómo. No, porque hay cosas de matrícula y cosas así que no son relevantes. Yo te la copio. Ok. Aquí. Bueno, pues perfecto. Gracias, María. Gracias a ustedes, muchas gracias por las preguntas y el interés. Muchas gracias, buenas noches. Buenas, gracias también. Gracias, buenas noches. A todos. Buenas noches. Buenas noches.